Ok, entonces pues ahora sí ya estamos grabando. Buenas tardes a todos. Pues el día de hoy, como ya habían visto en la sesión anterior, vamos a empezar a trabajar realmente ya con los diferentes aspectos que permitirán ir construyendo la intervención que ustedes tienen identificado para trabajar a lo largo del seminario. Que empiece a darles más elementos para definir justamente ese tipo de intervención con la que estarán trabajando a lo largo de este periodo, ¿no? Por aquí anda ya Mirna, ¿o no? Bueno, creo que ahorita todavía no. Pero entonces, bueno, vamos a iniciar. Déjenme compartir la presentación que tenemos preparada para el día de hoy. Aquí la ven, ¿verdad? Y entonces, la sesión anterior, lo que les comentábamos es que, bueno, nada más a manera de recordar rápidamente, que en esta edición, pues la estamos centrando en el tema de la enseñanza del aprendizaje autónomo. Entonces, justo de ahí el estar trabajando en este aspecto de las intervenciones, ¿no? Las intervenciones que como docentes estamos realizando, podríamos realizar en el aula hacia el fomento del aprendizaje autónomo en los estudiantes. Y como comentaba Mirna en la sesión anterior, aquellos que no son docentes, pero que son alumnos, también pueden estar identificando intervenciones que les gustaría y que ven viables que sus profesores estuvieran incorporando en el aula con la intención justamente de darles este espacio de libertad y este ejercicio de la autonomía a los estudiantes, ¿no? Entonces, el objetivo de esta emisión es realizar una propuesta de intervención de enseñanza para fortalecer el aprendizaje autónomo. Y se comentó, o sea, a lo largo de la sesión anterior, la manera en la que se trabaja. Trabajamos por proyectos de una manera activa, donde hay una investigación abierta, es decir, hay una colaboración estrecha entre todos los que estamos conformando este grupo y donde podemos compartir nuestras experiencias, compartir datos en determinado momento, compartir resultados de otras investigaciones o de otras intervenciones que ya hayamos realizado y poder estarlos mejorando y rebotando entre nosotros como grupo interesado en fomentar el aprendizaje autónomo. También estaremos trabajando en un esquema de coevaluación, justamente considerando esta participación colaborativa y este trabajo en conjunto. Y pues realmente la propuesta de las intervenciones es lo que estará delimitando la participación de todos ustedes. La enseñanza del aprendizaje autónomo pues implica, como también se comentó en la sesión anterior, pues como docentes, cuál es nuestro enfoque, nuestra concepción misma de lo que entendemos por aprendizaje autónomo y cómo lo estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo en el aula y viviendo con nuestros estudiantes para que realmente estemos enseñando a los estudiantes a ser mucho más autónomos en este proceso. De esta forma, quizás lo primero que nos gustaría empezar con ustedes a platicar es qué es lo que estamos entendiendo por enseñanza y qué es lo que estamos entendiendo por autonomía. Voy a dejar de compartir la pantalla para que a medida de lo que vayan comentando yo pueda ir escribiendo sobre la presentación.
¿Alguien que quiera comentar? Enseñanza, instrucción. ¿Ok? Eso nos comenta Ana Jacqueline. Yo ahí te preguntaría, Jacqueline, porque hay luego la discusión entre que instrucción es como seguir instrucciones. Y en ese sentido, ¿cómo empata o desde qué punto de vista se ve esa enseñanza? ¿Cómo lo estás considerando? ¿Crea conflicto o no crea conflicto bajo ese enfoque que algunas personas lo comentan? Bueno, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Sí, sí, sí. En este tema, desde mi perspectiva, no es la relación como jerárquica de dar instrucciones y que se atiendan, sino la colaboración para comprender cómo realizar procesos de aprendizaje. Ok, ajá. Sí. De acuerdo. Entonces sí, no se está viendo desde este punto de vista de dar instrucciones, sino formar y orientar hacia la colaboración, ¿no? Sí, sí, es correcto. Ok, entonces, nada más para no generar ruido, ¿te parece si le cambiamos? Sería entonces formación o Orientación. orientación, sí. Veo que tienen la mano levantadas Tere, María de Lourdes y Mirna. Adelante, Tere. Sí, yo comprendo la enseñanza como el proceso de conocimiento del mundo. Ok. ¿Proceso de conocimiento del mundo? Sí. A ver si nos, si nos puedes aclarar un poquito más en esa parte como de... Sí, es que yo comprendo la enseñanza no como un proceso meramente de compartir o de, como decían, como esta parte unilateral, sino la enseñanza tiene que ver con este proceso, pues sí, tal vez de compartir el conocimiento sobre el mundo. Ok. Entonces, proceso para compartir. Sí, el conocimiento sobre el mundo. el mundo. Ok. De acuerdo. Ok. María de Lourdes. Okay, hola, en cuanto a enseñanza, pienso que es un proceso mediante el cual nosotros como profesores guiamos a los estudiantes en la construcción de su conocimiento. Entonces, guía sobre sobre el proceso o guía. La construcción de conocimiento. Opciones también. Ok. Mirna. Sí, bueno, tiene que ver con la primera participación, que bueno, ya se modificó, pero lo que quería comentar era, en el caso, por ejemplo, de empezar a trabajar el sistema conceptual, sí es válido si nosotros tenemos contemplado de ese conjunto de conceptos, por ejemplo, la enseñanza definida como instrucción, sí, o sea, lo que quiero decir es, sí puede dejarse instrucción siempre y cuando el marco teórico que va a dar sustento al proyecto, a la intervención que se va a hacer, esté orientada en ese sentido. O sea, a lo mejor mi definición es tal cual, partir de esas teorías de aprendizaje en las que
para aprender se necesita recibir instrucción. Entonces, no estaría bien. Entiendo también esta parte de, bueno, sí se considera como un concepto superado en la mayoría de los casos, el ya no hablar de instrucción, pero podría ser válido en el caso en el que mi marco sí lo requiera. Porque a lo mejor lo que voy a hacer como intervención es una comparación de si lo hago dando instrucciones y si después trabajo otro grupo donde no les dé instrucciones, por ejemplo, ¿no? Hablando de autonomía, ¿quién es más autónomo o que me sirva para evaluarlo? Entonces, puede incluirse siempre y cuando esté considerado en el marco, nada más. Gracias. Ok, sí. Gracias, perdón. Sí, bueno, es que en ese sentido, en ese marco que se está construyendo o que estoy indagando, en realidad forma parte de una normatividad. Entonces, nosotros como tal, no, o sea, en mi proyecto no soy como tal un docente con grado académico como maestro, pero sí hay un proceso de enseñanza y de aprendizaje que se define como instrucción al público objetivo o a los sujetos que instruimos. Entonces sí hay una normatividad que dice que se entenderá por ejemplo, capacitación, todo aquel proceso de instrucción. Por eso lo había... Sí, sí está bien, pero además de eso, acuérdate que la intervención la haces como en ese contexto real, que es el que tiene esa normativa, pero vas a tener que trabajar también el marco teórico. Y en ese marco teórico vas a tener que recuperar, justo cuando hablábamos más de instrucción que de construcción de conocimiento, por ejemplo. Ok, ¿Ok? de acuerdo. Sí, gracias. Sí, sí, gracias ahí por la precisión, Mirna. Y efectivamente la parte de instrucción, o sea, se utilizaba mucho más en modelos que eran más conductistas o en la parte de capacitación, sobre todo capacitación para el trabajo, justo porque ya es algo muy delimitado y muy preciso que se quiere que se obtengan, ¿no? Tareas o procedimientos o procesos específicos que se deben de seguir, y entonces en ese sentido es donde se enmarca más la parte de instrucción. Entonces, bueno, lo agregué aquí y ahorita lo voy a poner nada más en rojo porque pues si hablamos, luego eso cómo va a encajar cuando hablemos de autonomía, ¿no? Entonces, bueno, ahí nada más lo voy a dejar marcadito en rojo. Adelante, Yesenia. Gracias. Yo retomo un poquito de lo que había mencionado María de Lourdes anteriormente, y entonces defino enseñanza como un proceso organizado mediante el cual el docente guía a los estudiantes para que construyan su aprendizaje y desarrollen diversas habilidades para resolver problemas de la vida cotidiana. Ok. Entonces, guía la construcción del conocimiento para resolver. Lo voy a pegar aquí, en este de acá. Resolver. Ok. Jorge. Sí, gracias. Bueno, yo creo que la enseñanza definitivamente es un proceso que tiene un fin anhelado, que sería el aprendizaje, ¿verdad? Pero en este proceso están los docentes, estamos los docentes o estamos los tutores o como se les quiera llamar. Y esta enseñanza puede ser muy vertical, intermedia u horizontal. Aunque de dientes para afuera, dicho coloquialmente, digamos que somos orientadores, somos tutores, etcétera, podría ser que fuéramos muy verticales. En este sentido, creo que debemos de ser objetivos en cuanto a lo que queremos entender por enseñanza. Hay muchos programas, por ejemplo, de promoción de la salud en el sector salud, y de todos ellos, solamente uno funciona, ¿sí? Que es el de promoción de la salud, por ejemplo. Y todos los demás
no funcionan. O funcionan a medias o muy poquito. Entonces, y ahí tenemos un ejemplo de lo que sería la enseñanza, lo que queremos enseñar a la comunidad y lo que realmente la comunidad aprende. Entonces, tenemos nosotros, por ejemplo, tutores muy verticales, tutores así que son líderes, que son caudillos, ¿no? Que nos orientan, pero o que orientamos, pero queremos que el estudiante haga lo que nosotros decimos, dicho de una manera muy suavecita, muy tranquilita, ¿sí? Hermano, compañero, etcétera, pero queremos que haga lo que nosotros queremos. Entonces, en ese sentido, yo me iría a hablar de que la enseñanza, pues la veo en 3 vertientes. Una vertical, una intermedia y una horizontal, ¿sí? Y que finalmente la enseñanza tiene su fin anhelado, que sería el aprendizaje. Gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Dirk. Sí, yo nada más iba para la parte de autonomía, pues es la capacidad de ponerse normas a uno mismo. Ok. Bueno, de hecho, es lo que significa la palabra. Gracias. Ajá. No, de qué. Gracias a ti. Edgar Bautista. Gracias, buen día. Pues me sumo a la participación del doctor Jorge. En términos de la enseñanza debe de ser entendida en su contexto histórico actual y sociológicamente podrían clasificarse como 3 enfoques. Uno dominante, relacionado con la tradición sociológica del estructural funcionalismo. Uno crítico, vinculado con la teoría marxista, y tal vez uno emergente vinculado con no la educación del Estado, sino con la educación relacionada con la educación popular vinculada a Paulo Freire. Entonces, lo único que tendré que comentar es que habría que ver en dónde se está, bajo qué paradigma sociológico se está entendiendo esta enseñanza y cuál sería la función que la educación o la enseñanza estaría teniendo para las personas. Ok, de acuerdo. Sí, muchas gracias, Edgar. Esto que comentas es importante. Ahorita vamos a comentar al respecto. Y tiene que ver justamente con esto que se mencionaba sobre ese marco teórico desde el cual vamos a estar trabajando, ¿no? Adelante, Mirna. Sí, justo retomar aquí y un poco centrarnos en nuestros proyectos. Aquí, efectivamente, como dice Edgar, es importante ver cuál va a ser la concepción de educación y de ahí la definición de enseñanza, pues es la que tenga que ver con el marco que voy a trabajar en mi proyecto, en mi propuesta. Entonces, si en nuestro caso de nuestro proyecto particular aplica una, como decíamos hace unos momentos, ¿no? Que a lo mejor no es vigente, pero justo de lo que se trata o por la que yo lo incluyo en mi sistema conceptual es porque quiero hacer la comparación y entonces ver cómo se está trabajando a lo mejor un plan de estudios o cómo se está operando algún programa y que está planteado desde esta definición de aprendizaje como acumulación de información con una enseñanza instructiva, hablando de instrucciones, y cómo puedo hacer la comparación para que me sea posible desarrollar la autonomía, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso decía yo la otra vez, en este caso, pues entonces el concepto aplica, el de instrucción, y ahora hablaremos de una concepción de educación, una definición de enseñanza que se acorde con el proyecto y la propuesta que voy a trabajar, ¿no? Es decir, no vamos a analizar como todas las definiciones de educación y sobre todo de enseñanza, sino vamos a centrarnos en la que corresponde al marco de mi proyecto. ¿Okay? Gracias. Gracias. Sí, y creo que aquí la parte importante o interesante
de estar revisando como estas diferentes concepciones que tenemos cada uno de nosotros con respecto a la enseñanza y con respecto a la autonomía, ya sea porque desde ese punto de vista lo vivimos o desde ese punto de vista, como comenta Mirna, lo queremos estudiar y lo queremos abordar, no es que vayamos a tomar una postura específica o que les pidamos que tomen una postura específica de uno u otro, ¿no? Sí hay un marco de trabajo que sí es la autonomía, sobre todo la autonomía. Y entonces ahí sí que nos va a exigir a nosotros como docentes para poder encaminar a nuestros estudiantes hacia un aprendizaje, y hacia un aprendizaje autónomo. Pero incluso cómo nos veremos a nosotros mismos después de estar abordando esta autonomía y lo que implica en nuestro cambio de rol como docente, qué implica o qué cambios hacemos hacia nuestra concepción misma de la enseñanza. Y podemos estar parados hoy en un punto y en la medida en que transformamos nuestra actividad docente, pues también empezamos a transformar nuestro concepto de enseñanza y el papel que nosotros empezamos a jugar a la hora de enseñar, ¿no? Ok, entonces aquí efectivamente dentro de las diferentes definiciones que nos han dado para la parte de enseñanza, vemos esto que se está comentando. Hay diferentes momentos, hay diferentes épocas, diferentes enfoques, diferentes fines incluso, ¿no? En esto que comentamos, si es una capacitación para el trabajo o si es una enseñanza profesionalizante o si es una enseñanza para la vida, ¿no? Eso también nos marca otros fines que perseguir y otra forma de interactuar y otra forma de concebirnos a nosotros como docentes, el papel que tenemos y lo que esperamos de la persona que está del otro lado y con la que estamos interactuando. Entonces, eso lo vemos reflejado en estas diferentes definiciones que nos han estado dando y que se han estado comentando. Y un poco pasa lo mismo con la parte de autonomía. Ahorita ustedes empiezan a señalar la autorregulación, la corresponsabilidad, una independencia del sujeto, una capacidad de ponerse normas a uno mismo, capacidad para decidir y actuar con conocimiento de causa, efecto, sin necesidad de supervisión continua, tomar decisiones y actuar de manera independiente sin depender de la influencia o control de otros. Y entonces, esta parte de la autonomía tiene que ver también con momentos y con la historia de cómo se ha ido insertando este concepto en la educación, ¿no? Ahorita esta autonomía, si se fijan ahí, no se habla del aprendizaje, ni que sea necesariamente en ese contexto, pero la autonomía en el aprendizaje, pues tiene un momento en el que se va insertando y se ha ido modificando la manera de abordarlo y lo que implica la autonomía, ¿no? Viendo el video de la sesión anterior, alguien le preguntaba a Mirna que si autorregulación era lo mismo que autonomía, ¿no? Y ella comentaba que bajo el enfoque que nosotras hemos estado trabajando es un componente de la autonomía, ¿no? Pero hay teorías como la teoría de la autorregulación y que se da en el marco de la motivación, donde es todo, pasa quizás al revés. Dentro de la motivación, la autonomía termina siendo un componente, junto con otros componentes que tienen que ver con la confianza, con la parte de la competencia y el dominio, la conexión que tiene el tema con nuestra vida misma y con nuestros intereses personales. Entonces, hay diferentes enfoques,
hay la autonomía que se trabaja desde la educación a distancia y entonces autores como Otto Peters empiezan a hablar de la autonomía. Hay la autonomía que surge en el marco de la enseñanza de las lenguas y que después es la que va derivando y se va trabajando hacia otros campos. Y de esa forma también está el aprendizaje autodeterminado, el aprendizaje autodirigido. Entonces, ¿cómo embonan cada uno de ellos y cómo los empezamos a ver si se vinculan, no se vinculan o son sinónimos que la autonomía? Raúl, levantaste la mano. Hola, buenas tardes. Sí, muchas gracias. En relación a lo que usted decía y lo que han comentado mis compañeros, esta parte de la autonomía relacionada con la autorregulación del aprendizaje, hay una parte del aprendizaje autorregulado que me parece fundamental y que se refiere a la metacognición. Nosotros hemos observado en nuestros alumnos, estudiantes en el aula, que pues carecen algunos de ellos de estrategias para poder llevar a cabo una conciencia de lo que saben y de lo que no saben y lo que deben de saber. Entonces, siguiendo este orden de ideas, pues sí me gustaría orientar, por ejemplo, en el marco teórico que estamos construyendo, centrarnos en esta parte de la metacognición y el aprendizaje y la enseñanza en la medicina comunitaria. Nada más ese era mi comentario. Muchas gracias. Al contrario, no, muchas gracias. Efectivamente, la metacognición sí es un punto, digamos, fundamental en la parte de la autonomía, porque si queremos hablar de la autorregulación, queremos hablar de la autocrítica, de la autoevaluación, o esta parte de poder tomar decisiones, de poder estarnos regulando, de estar identificando tiempos, formas de hacer, de llevar a cabo nuestro aprendizaje, pues tiene que ver con un ejercicio que es mirarnos a nosotros mismos como aprendices, más allá de cómo aprendemos específicamente algo, ¿no? No tanto estas estrategias y estas técnicas que utilizamos para aprender una materia, una actividad, un proceso, una habilidad, sino cómo somos nosotros como aprendices. Y entonces entra en juego toda esta parte de la metacognición que está señalando, ¿no? Déjenme ver. La autonomía comprende el desarrollo de una investigación independiente. Estoy copiando entre varios de los que están aquí. ¿Y por qué estamos justo revisando estos dos enfoques? Bueno, tanto de la enseñanza como de la parte de la autonomía, ¿no? Bueno, uno, como comentábamos, para ver dónde estamos situados nosotros en nuestra concepción desde docentes y nuestra labor y hacia dónde construimos o esperamos que nuestros estudiantes tengan construida una determinada autonomía. Y cómo vamos a vincular o cuál es el puente que nos lleva desde la enseñanza a trabajar esta autonomía. O dicho de otra forma, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como docentes para trabajar esa autonomía? ¿Tenemos o no tenemos responsabilidad? ¿Jugamos un papel importante o en la medida en la que decimos, bueno, pues el estudiante, como dice aquí en varias de las, toma sus decisiones, es independiente, se pone normas a sí mismo, decide y actúa con conocimiento de causa-efecto sin necesidad de supervisión continua? Bajo todos estos elementos que ustedes han estado comentando y que quedamos ahí, ¿qué hacemos nosotros como docentes? ¿O ya no hacemos nada? Yesenia.
Sí, solo comentar que, bueno, a partir del marco teórico que he estado construyendo, mencionaba un poco esto del papel del docente y se menciona cómo el papel, cuando hablamos de autonomía, del aprendizaje, el papel del docente tiene que cambiar. Y entonces decía, ¿no? Para que un estudiante sea autónomo, el profesor tiene que tener estas habilidades de autonomía, porque no podemos partir o dar por hecho de que el estudiante va a hacer todo esto que mencionas, Larisa, ¿no? De que como por arte de magia va a lograr tomar sus decisiones, va a comprender aquello que se le está acercando, ¿no? Pensando en un texto, por ejemplo, y los problemas de comprensión de lectura. Luego damos por hecho, ahí está el texto y el estudiante lo va a comprender, ¿no? Entonces tenemos que partir de lo que no sabe, de esas habilidades que podemos identificar que no tiene, y como docente es, ahora cómo ya identifiqué que no tiene el estudiante, ahora cómo le doy esas habilidades para que logre ese aprendizaje autónomo. Es decir, el docente no puede dar por hecho. Sí, sí, muchas gracias, Yesenia. Creo que eso también nos lleva a otra pregunta. Ahorita le voy a dar la palabra a Tere. ¿Cuándo se enseña o cuándo interviene? Porque a lo mejor decimos a nivel universitario, pues yo quiero estudiantes autónomos, ¿no? ¿Y quién les enseñó a ser autónomos? O es mágicamente y decimos, bueno, ya, requisito, tú ves cómo lo adquieres y ya cuando ingreses aquí ya vienes autónomo. Adelante, Tere. Sí, justo en ese sentido que comenta Yesenia, creo que el proceso de autonomía es eso, es un tránsito que se tiene que ir haciendo. Tenemos estudiantes muy dependientes desde el nivel básico hasta la universidad, efectivamente. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en educación media superior y ahí, bueno, yo tomé este seminario hace 2 ciclos, ¿no? Y esto me ayudó mucho justo para hacer algunas estrategias para fomentar la autonomía, pero no es un proceso esporádico o es un proceso ahí de generación espontánea, sino que hay que ir dando herramientas a partir de lo que tienen, a partir de esa dependencia hay que ir generando un tránsito hacia esa autonomía, considero yo, ¿no? Y si es nuestra labor, ¿no? Efectivamente ahí es cuando nuestras habilidades tienen que entrar en juego para poder, pues, llevarlos a ir haciendo, pues sí, a que ellos vayan teniendo esos elementos para poder hacer cosas de manera independiente, de manera autónoma. Sí, gracias, Tere. Efectivamente, a ver, como dices, hay una parte que vamos transitando. Pregunto, ¿dónde empezamos con esa transición? ¿Dónde empezamos, uno, a formar? Y dos, ¿cómo? ¿A partir de qué? O sea, a lo mejor, ¿cómo como docentes? ¿O qué necesitamos como docentes para poder fomentar entonces la autonomía, ayudar a los estudiantes a ir construyendo o a ir adquiriendo esas habilidades? Tienen la mano levantada Raúl y Celia. Sí, muchas gracias. Precisamente lo que estaban comentando, cómo y con qué instrumentos, en relación con lo que comentaron nuestras compañeras anteriores, me gustaría retomar un poco lo que decía el doctor Edgar, en relación a que primero conocer el contexto de nuestros estudiantes. Es muy interesante conocer de dónde vienen, qué necesidades tienen, para poder enseguida hacer una planeación adecuada de lo que nosotros queremos que conozcan, que sepan. Y posteriormente dirigir esas estrategias, tanto en el aula como extra aula, para fortalecer constantemente y en todo momento, es decir, no solamente en la primera clase, en la segunda, no, sino que cada momento será necesario que nosotros podamos implementar esas estrategias, tanto de enseñanza como de aprendizaje en nuestros estudiantes. En nuestra universidad, la Universidad de la Salud, en el sector de medicina general y comunitaria, tenemos una figura de tutor docente.
Esto quiere decir que acompañamos claramente en este proceso a nuestros estudiantes. Nada más eso, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Sí, bueno, a ver, déjale, doy la palabra a Celia y a Lupita, y ahorita regresamos a esas partes, a esos aspectos que están mencionando. Hola, gracias. Buenas tardes a todos. Sí, yo, bueno, quiero dirigirme a lo más sencillo, pero que es un poco difícil para nosotros como docentes, sobre todo cuando hemos transitado por más control, ¿no? En el proceso de enseñanza. Y tiene que ver con esa libertad que debemos darle a los alumnos para que se atrevan a experimentar, ¿no? Yo siento que a veces les coartamos mucho esa posibilidad de explorar, de equivocarse, ¿no? Y cada vez que les corregimos, vamos minando esa seguridad en ellos, esa confianza. Entonces yo creo que parte de lo que nos compete a nosotros de primera instancia como docentes es precisamente fomentar en ellos esa voluntad de querer hacer las cosas, de darles confianza, de permitirles esa libertad de explorar, de experimentar, ¿no? Y saber que cualquier intento que ellos hagan, nosotros lo vamos a acompañar de una manera precisamente más abierta, ¿no? Para permitirles esas exploraciones y que se atrevan a tomar decisiones, porque muchas veces se limitan esperando la aprobación del docente, ¿no? A ver si lo están haciendo bien o no. Esas miradas de ellos nos pueden ser esa guía para saber si les estamos empujando hacia sentirse libres y tomar decisiones, aunque se equivoquen, pero que lo intenten, ¿no? Obviamente, pues acompañar también lo que bien dice, ¿no? Nuestra práctica docente con guías adecuadas, pero sobre todo realistas, ¿no? De los alcances que ellos tienen y de las expectativas que nosotros tenemos sobre su desempeño. Yo creo que eso es algo que nos cuesta todavía mucho a algunos docentes desprendernos de ese control, ¿no? Sobre los resultados. Entonces, evidentemente, pues dependerá de las asignaturas, ¿verdad? En donde les podamos dar más esas libertades. Yo, como comentaba la sesión pasada, soy maestra de inglés. Y entonces es un pavor que tienen a equivocarse constante, ¿no? No se atreven. Entonces, darles ese ambiente cálido, agradable, para que ellos se expresen y decirles, no hay respuestas correctas, ¿no? Lo importante aquí es que nos podamos comunicar. Entonces, yo creo que eso es clave. Darles esa confianza, a crearles el ambiente para que se atrevan a experimentar y buscar sus propios caminos, ¿no? Gracias. De acuerdo, sí, muchas gracias, Celia. Y esto que acaba de decir Celia, ¿cómo empata con lo que tú escribías aquí, Lupita, en el mismo chat, ¿no? Esta parte de establecer reglas claras, contar con materiales de calidad que aporten contenido de calidad, diversificar las estrategias y dar claridad en cuanto a las formas de evaluación. Sí, justamente coincido con lo que han dicho mis colegas previamente. Y el punto que ahorita decía la maestra, es cierto, creo que hay un temor en cuanto al uso de la libertad en el sentido de hasta dónde, ¿no? También tiene que ver con el nivel del grupo, de los alumnos a los que nos dirigimos, ¿no? Evidentemente, entre más pequeños son, pues necesita ser más acotada en el sentido que les cuesta más trabajo comprender al final de la sesión, a ver, entonces, ¿cuál fue lo correcto, no? Sin embargo, es importante, hay toda una pedagogía respecto a la enseñanza a partir del error, ¿no? Entonces, los errores también enseñan y yo creo que bien llevada, finalmente, como profesionales de la educación, siempre estamos trabajando con la planeación, con delimitar los objetivos, con clarificar las formas de trabajo, con estar generando estrategias y estrategias para mantener la atención del grupo viva. Y lo otro que a lo mejor, no sé, pienso que lo hablo desde mí, por supuesto, lo otro que a lo mejor hacemos menos es meter dentro de nuestra planeación esta otra parte de libertad, ¿no? Esto de cómo vamos a manejar el error
pero además cómo lo vamos a manejar pedagógicamente, ¿no? Hacerlo, incluirlo en nuestra planeación, ponerlo evidentemente quizá en la descripción de nuestras evidencias, hacerlo ahí también ahora que hacemos tantas, cuando hemos diversificado las formas de evaluar, pues tenemos rúbricas, ¿no? Y lo describimos, entonces decimos, no, bueno, pues en el nivel 0, en el nivel de está muy mal, pues no comprendió lo que lee, no sabe de qué se trató el tema, no identificó qué tipo de texto es, etcétera. Pero ese que podríamos considerar un desempeño deficiente, que le fallan muchas cosas, que todavía no adquiere conceptos, vaya, estoy dando un ejemplo muy general. ¿Cómo hacemos que eso que aún le falta al alumno, eso que todavía pueden considerarse errores y un larguísimo camino de oportunidad para que el alumno llegue al logro esperado, cómo lo hacemos parte de la dinámica? ¿Cómo no se vuelve un punto de evaluación, sino un punto de partida, ¿no? Ok, estás aquí. ¿Cómo le hacemos? ¿No? E incluso hasta nos toca improvisar muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para mantener la autonomía del alumno considerando estas grandes brechas que siempre tenemos que cubrir? Entonces, me parece que es algo que tenemos que tener en mente cada vez más en nuestras planeaciones, ¿no? ¿Cómo metemos el error como parte de nuestra enseñanza? Y el alumno, como decía la maestra, ¿no? El alumno entiende que es libre para contestar y que por supuesto también habrá un momento en donde se capture todo lo que son las respuestas correctas y se le refuerce, esto es lo correcto, ¿no? Espero haberme explicado. Gracias. Sí, creo que me quedo un poco confusa en unos aspectos de la parte de dar la libertad, pero al mismo tiempo tener un poco más controlado. Acotar, sí, creo que sí ayuda. ¿No? Entonces, digo, son cosas sutiles y que en determinado momento habrá que tener la claridad hacia en qué aspectos damos libertades y en qué aspectos no. A lo mejor, por poner un ejemplo, yo doy libertad de que elijan cómo se van a evaluar, pero tenemos un periodo en el que se tienen que hacer las evaluaciones, ¿no? A lo mejor yo tengo que cumplir con un cierto programa, entonces se dan una serie de condiciones que debe de cumplir la forma en la que se tienen que evaluar, pero cada quien elige cómo quiere que se le evalúe, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, no sé si va un poco en ese sentido, así como lo estabas comentando, de repente digo que me quedaba un poco no sabía si iba así o estaba habiendo un poco de inconsistencia, ¿no? Sí, tal cual lo dijiste muy bien, ¿no? Acotar dónde sí y hasta dónde. ¿Dónde y hasta dónde? Gracias. No, gracias. Y son de las cosas donde entonces ahí se puede considerar esa parte de ir en esa transición, ¿no? Si dentro de nuestro ámbito escolar hay una serie de reglas o de marcos que nos rigen y que rigen nuestros planes de estudio, en donde sí podemos estar jugando con esa parte de la autonomía y de la libertad y que permitamos que también al mismo tiempo la puedan ejercer nuestros propios estudiantes, ¿no? Eunice. Gracias. Sí, realmente coincido con todo lo que acaban de decir. Este punto institucional me parece súper importante. Finalmente son como los encuadres en cuanto a fechas de entrega, en cuanto a planeaciones, etcétera, que demanda pues, la institución escolar en donde uno esté laborando, ¿no? Evidentemente ese es como que el cuadro, el contexto en el que nos va a definir el diseño finalmente de las estrategias que se decidan. Pero pensaba en este punto de la autonomía, cuando a veces pensamos en cosas muy generales, bueno, dar libertad, plantear reglas, y claro, todo eso está pensado y ya cada uno lo trataremos de
aterrizar y concretar en nuestros contextos particulares. Ciertamente venimos de un proceso educativo, me parece muy, por ahí comentaban, pues sí, muy dirigido. Y esta cuestión de la autonomía hay que construirla, fomentarla, alentarla. Y eso pienso que se puede alentar justamente en los diseños instruccionales de las situaciones de aprendizaje que se consideren para los estudiantes en la enseñanza de X o Y contenido o X o Y programa, ¿no? Un ejemplo, en el caso, por ejemplo, de posgrado, que es en el ámbito en el que yo me estoy inscrita, pensaría dar a los estudiantes, ¿no?, un cierto menú de textos para que ellos elijan, ¿no?, con pequeños referentes y directrices, ¿no?, cuál de esos textos considera que les serviría, por ejemplo, para elegir su método de investigación, de acuerdo a lo que yo estoy trabajando. Entonces, bueno, es construir situaciones en las que se incorporen experiencias muy específicas que apelen justamente a la autonomía de la toma de decisiones. ¿Tú cuál elegirías? ¿Tú qué pregunta harías, ¿no?, para que el estudiante justamente desde su singularidad plantee sus propias ideas, elija ciertas rutas de aprendizaje, claro, acotadas, y para lograr al final de cuentas los propósitos de aprendizaje que se pretenda, ¿no? Entonces, ahí sí pues, toca mucho la creatividad del docente para poder diseñar, ¿no? Sí, en una generalidad, pero también atendiendo a las particularidades del nivel educativo y de los estudiantes con los que uno trabaja. Bueno, creo que eso es lo que quería aportar. Muchas gracias, Eunice. Sí, y yo creo que aquí en el chat vemos el comentario de Tania, que creo que un ejemplo perfecto de cómo se ha ido trabajando la autonomía desde la educación básica, pues es el método Montessori, ¿no? Y lo que, el trabajo de María Montessori que se hizo y que hizo alrededor justamente de darle esta autonomía a los estudiantes, a los niños, es importante y creo que es algo que de repente se nos olvida. En un marco escolar, en un marco en el que se tiene que incluso cumplir con un programa, por ejemplo, aquí en México, o tendrán que cumplir con un programa CEP para que realmente tengan que ese certificado sea válido o esos aprendizajes, pero bajo un modelo en el que se les da un grado de libertad a los niños dentro de límites. Y entonces hay una serie de materiales didácticos. Esta parte que comenta Eunice, esa planeación, ese diseño del aprendizaje se vuelve fundamental. Y sí se puede ir inculcando desde épocas tempranas, como tenemos el ejemplo que ocurre en los colegios Montessori, ¿no? Jorge. Sí, gracias. Bueno, retomo la pregunta que nos hiciste, Larisa, hace un momento. Me parece que es muy importante que nosotros conozcamos a los estudiantes, pero que nosotros tengamos conceptos claros, que sepamos realmente qué es la autonomía, qué es la justicia, qué son los valores, y que de alguna manera nosotros con toda esa gama de conocimientos de la moral y la ética, podamos entonces sí colaborar con ellos para que puedan ejercer su autonomía con la intención de que tengan un mejor aprendizaje, ¿sí? Porque recordemos que nuestro país es un país multicultural. A pesar de que nosotros estamos ya en aulas y nos sentimos de una cierta élite, sabemos perfectamente que somos grupos multiculturales, interculturales, y que de alguna manera sí debemos ejercer lo que es la autonomía, pero también la justicia. ¿Para qué? Pues para que se puedan lograr las metas. Y en mucho, este taller y cursos como estos, pues nos fortalecen para que nosotros
estemos preparándonos más en ese campo de la ética y de la moral, porque en esa medida nosotros vamos a poder transmitir más. Nosotros que estamos en el campo de la salud, el doctor Raúl y otros compañeros más, pues nos damos cuenta que eso es verdaderamente necesario, ¿sí? Si no entendemos lo que es la multiculturalidad y la interculturalidad y lo sabemos vincular a los procesos de aprendizaje y a la autonomía de los alumnos, difícilmente vamos a poder generar la autonomía, ¿sí? Difícilmente vamos a generar eficiencia en el conocimiento. Bueno, eso es nada más lo que quiero decir. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Jorge. Rigoberto. No hay de los dos comentarios que me precedieron, el de Eunice y de Jorge, bueno, tengo más o menos un comentario en torno a esa relación. Hay evidencia de que los estudiantes y las estudiantes de doctorado, por ejemplo, son más autorregulados, son más autorreguladas, siguen una mejor organización, por ejemplo, en la secuenciación de sus tiempos, el aprendizaje. Si se compara con estudiantes de secundaria, se vería que hay una diferencia bastante sustancial en la autorregulación. Y quizás por ende siendo o bien un componente o siendo un proceso intermedio, digamos, para la autonomía, hay diferencias que quizás puedan ser debidas a la edad o puedan ser debidas a la historia cultural de la propia educación. Es decir, hay más cultura educativa en un estudiante de secundaria que en un estudiante de primaria, por ejemplo, ¿sí? Pero también, si es la metacognición, obviamente, digamos, también sigue un cierto crecimiento que correlaciona con la edad. Estudiantes adolescentes, por ejemplo, de secundarias, monitorean mejor su conducta y su comportamiento, sus pensamientos, que los niños de preescolar, por ejemplo. Entonces, también el proceso metacognitivo sufre, digamos, una serie de transformaciones a lo largo de la edad o a lo largo de la historia educativa, ¿no? Entonces, creo que la enseñanza, digamos, si vamos a enseñar autonomía con las características que se han estado virtiendo aquí, deberían de tomar también en cuenta cuál es el papel de la gente, es decir, cuál es el papel de aquella persona, aquel sujeto al cual vamos a ir dirigidos, porque tiene ciertas propiedades para asimilar más rápido, menos rápido, por ejemplo, cierto tipo de procesos sistemáticos en la enseñanza. Y eso es digamos, sería el enfrentamiento que tendríamos o digamos, el obstáculo muchas veces en los cuales nuestra planeación, sin ver las características o las variables que pudieran estar presentes en los discentes, pues simple y sencillamente chocaría precisamente con la asimilación que podrían llegar a ser. Y este caso me lleva a otro, lo que estaba mencionando Larisa, con respecto a las tareas Montessori. Es cierto que hay libertad por parte de los niños de elegir las tareas, por ejemplo, pero la tarea está bastante autorregulada al interior de sí misma. Es decir, son tareas muy estructuradas al interior de sí mismas y muy estructuradas a lo largo de todo el planteamiento curricular. Por ende, digamos, el cumplimiento de una de esas tareas por parte del niño le hace que tenga ya digamos, los precurrentes para saltar hacia esa otra tarea. Pero dentro de esos precurrentes quizás está, digamos, el poseer ciertos atributos que lo hacen quizás más independiente, más autónomo que otros niños, porque hay variaciones individuales. Entonces, creo que sería importante también centrarnos, en mi perspectiva, en esas variantes individuales que posibilitan o no, digamos, el acceso mayor o menor hacia la autonomía. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Rigoberto. Y sí, o sea, efectivamente, pues hay muchas variables, o sea, todos lo sabemos, este proceso de enseñar y de aprender es complejo y juegan muchas variables, ¿no? Están en juego muchas variables. Es el contexto, ¿no? Como comentaba Jorge, es el contexto en el que estamos situados con todo lo que nos rodea, tanto en recursos humanos, en recursos físicos, en una cuestión también de un entorno, de un medio ambiente, una situación social o política que podamos estar viviendo en ese momento, pero también están características individuales, ¿no? Ya ahora sí que pues de estructura y de genética de cada uno de los individuos y de intereses
y de capacidades, ¿no? Entonces, pues sí, esta es la labor con la que siempre nos hemos ido enfrentando como docentes, de ir identificando a nuestros estudiantes hasta dónde les podemos exigir y hasta dónde no les podemos exigir. Sin embargo, sí podemos ir construyendo esos entornos a pesar de, ahorita en el grosso, en edades, ¿no? O sea, creo que sí podemos partir de la idea de que desde edades tempranas podemos ir fomentando una serie de valores, como comentaba Jorge, de responsabilidad, de justicia, de ética, de trabajar, de cuestionarse, de aprender. No me acuerdo, alguien comentó, y me parece fundamental que deberíamos de tener todos los profesores, enseñar a que queramos aprender, que veamos el aprendizaje como algo que nos interese, o sea, que de verdad lo disfrutemos, ese disfrute por el aprendizaje, ¿no? Lo que de verdad tendría que ser, sentirte cuando aprendes algo y te sientes maravilloso y dices, lo logré, lo pude hacer, y que de verdad te sientas satisfecho contigo mismo, a que sea por una cuestión de, pues así me lo pidieron, ¿no? Comentaba hace poco con varias personas a raíz de ahorita que termina el ciclo escolar en educación básica, ¿no? Los exámenes a los niños se los hacen para concluir el ciclo escolar en junio, y a mediados de junio ya tienen que estar calificados y tienen que haberse enviado a la SEP todas las calificaciones. El ciclo escolar oficialmente termina el 19 de julio. Tienen un mes donde los estudiantes están yendo a las escuelas. Muchos papás, incluyendo los niños también de secundaria o primaria, empiezan a decir, ¿y para qué vamos? Yo ya qué hago en la escuela, nada más es una pérdida de tiempo. Si pensáramos en un sistema que de verdad está inculcando un amor por el aprendizaje, pues ese mes tendríamos libertad de hacer cosas padrísimas con los estudiantes para que de verdad se enamoren de estar aprendiendo y tengan un disfrute por aprender. La realidad no es esa. La realidad es que desde la misma escuela los puse a ver películas. Pues aquí pues ahí están unos juegos, ¿no? Ni siquiera vienen causados, porque podría ser que el valor importante que quiero inculcar sea la sociabilización, el hacer comunidad, el identificarnos como grupo, cosa que también es un valor bien importante, y más en un mundo en el que cada vez hay mucho mayor individualidad. Pero tampoco hay actividades planeadas hacia ello. Entonces, ¿dónde estamos inculcando ese disfrute hacia el aprendizaje? Que de ahí partirían muchas otras cosas, las bases para ir hacia el aprendizaje autónomo, ¿no? Ok, Mirna, no sé si tú quieres agregar algo antes de que pasemos hacia la siguiente parte. No, yo creo que pasamos a la siguiente parte por si tuvieran dudas del sistema conceptual y del marco que están trabajando para sus proyectos. Entonces, si no hay, pues está muy bien. El punto del seminario es justo compartir lo que todos vamos aprendiendo al realizar los proyectos, pero yo creo que seguimos y vemos sus dudas, ¿no? Bueno, seguimos con el plan. Gracias, Larisa. No, ¿de qué? Gracias. Entonces, déjenme regresar tantito a la parte de la presentación, y nada más para cerrar en este aspecto de lo que estábamos comentando. Como saben, la presentación se va a quedar publicada en nuestro sitio, y yo les sugeriría hacer este ejercicio. O sea, de verdad, ¿cuáles de los aspectos de enseñanza y de la concepción de enseñanza que tenemos aquí empatan con los que tenemos en la columna de autonomía? O sea, bajo este concepto de enseñanza cabe tener este concepto de autonomía, y lo que implicaría entonces poder fomentar esa autonomía. Entonces, ese como ejercicio para que identifiquemos esto que comentaba Mirna también hace
un momento, ¿no? Esta consistencia y esta congruencia bajo los esquemas de trabajo de uno y del otro lado. Y eso nos lleva precisamente a pensar qué es el docente autónomo. Porque si yo quiero ser alguien que enseñe, pero entre otras cosas, enseñe a los estudiantes a ser aprendices autónomos, pues podríamos estar pensando, en este docente autónomo, ¿no? Y entonces, hay distintos autores que hablan de la docencia autónoma. Desde 1995, Little menciona que la autonomía docente es la capacidad de aprendizaje autónomo del docente y que se manifiesta en la responsabilidad personal, la reflexión continua, el análisis del grado de control afectivo y cognitivo y la explotación, perdón, así dice tal cual, pero el exploto de la libertad del docente en el proceso de enseñanza. O sea, ¿cómo llevo esta reflexión, esta responsabilidad personal, este análisis de qué estoy aprendiendo, de cómo me estoy sintiendo con respecto a ese aprendizaje que estoy adquiriendo? ¿Cómo? ¿Sí? Perdón, ¿comentabas algo, Paula? ¿O es nada más que está el micrófono abierto? Ok, y en el proceso de enseñanza. Luego, McGrath define la autonomía docente como el desarrollo profesional, autodirigido y con libertad del control de otros. Enfatiza control del maestro sobre el desarrollo profesional. O sea, ¿cómo puedo ir pasando por encima esa autodirección y ese grado de libertad? ¿Podemos cerrar el micrófono de Paula, porfa? Este desarrollo, perdón, es que entre que entró una llamada y estaba ahí viendo en el micrófono, gracias. Enfatiza el control del maestro sobre el desarrollo profesional, ¿no? Como esta parte de, nuevamente, estar por arriba de lo que a lo mejor me dicen que tengo, que es un docente y cuáles son las estrategias y casi como en una parte ya muy acotada, muy estructurada y de repente poder decir, de esto sí, esta parte no, cómo me voy dirigiendo, cómo voy tomando decisiones personales con respecto a mi propia profesión docente. Otro autor más, en 1999, Tavenius, menciona que la autonomía del profesor se refiere a la capacidad y la disposición que tiene el profesor para ayudar a los estudiantes a asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje. Y menciona que un docente autónomo reflexionará sobre este papel que tiene el mismo profesor y los cambios que tiene que hacer. Aquí viene en juego esta metacognición que hablábamos, pero ya no la metacognición del estudiante con respecto a su proceso de aprendizaje, sino la metacognición con respecto a nuestro papel como docentes para ayudar a los alumnos a ser independientes y autónomos. Vieira, en 2008, también define la autonomía docente en dos partes. La autonomía docente como alumno y la autonomía docente como docente. Entonces, si yo soy un docente que quiere fomentar la autonomía, y si yo no soy autónomo, si yo soy de lo más dirigido, yo solo trabajo bajo entornos totalmente de aprendizaje dirigido, con poca autorregulación, con poca planeación, que no identifico mis fortalezas y mis debilidades, ¿cómo le ayudo a un estudiante a ser autónomo y que tenga este tipo de habilidades desarrolladas o cómo darle estrategias para que las pueda desarrollar si en uno mismo no los estoy aplicando? Entonces, a partir de estos trabajos es que también ha habido muchos programas de formación docente
pero enfocados justamente en la autonomía docente. Y hay artículos como el que se puso en el sitio del seminario, que habla justamente de esta docencia de la autonomía y esta vinculación que encontramos, ¿no? En ese artículo, ustedes, quienes ya tuvieron oportunidad de revisar el artículo, está este diagrama donde habla justamente de esta vinculación entre la experiencia de autonomía como aprendiz de docente, para que entonces las creencias y las prácticas del docente sobre el aprendizaje autónomo puedan tenerse de manera más clara, ¿no? De manera más clara y puedan también al mismo tiempo alimentar los conocimientos y nuestra concepción sobre el aprendizaje autónomo. Todo ello para entonces construir el perfil que queremos del profesor que puede fomentar ese aprendizaje autónomo y entonces sí impactar directamente en el desarrollo del aprendizaje autónomo de nuestros estudiantes. No sé si hasta aquí hay alguna duda, veo que en el chat hay varios mensajes. Yo tengo una duda, Larisa. A mí no me queda claro, las primeras definiciones que pusiste son las que me confunden, porque, o sea, yo entiendo la docencia autónoma como el profesor que fomenta la autonomía en sus alumnos. No sé si estoy entendiendo correcto. O sea, el profesor que abre el espacio en el aula no solo para transmitir el conocimiento o favorecer el aprendizaje, sino para que los alumnos dentro del aula aprendan estrategias para la autonomía. No sé si estoy entendiendo correctamente, porque en las primeras, la capacidad de aprendizaje autónomo del docente como estudiante o como profesionista que se forma de manera autónoma para ir más allá de lo que le dice la institución. O sea, no sé si estoy entendiendo. Bueno, es que sientan las diferentes vertientes. Por ejemplo, esto de como docente que se forma de una manera autónoma, pues es mucho lo que menciona autor McGrath, ¿no? Pero un poco lo que dejan ver todos estos autores es que a final de cuentas no es nada más, o sea, el trabajo como docente para fomentar el aprendizaje autónomo no es nada más una tarea que se hace directamente sobre el estudiante, sino que también hay una transformación como docente y como docente hay una autonomía que se vive desde cómo aprendo yo, cuando yo aprendo cómo aprendo, para que entonces a raíz de esas experiencias yo también puedo identificar cómo las traslado hacia mi papel docente. Y entonces, para poder haber hecho esa transición, es que yo como alumno, pero como alumno que estoy aprendiendo a ser docente, soy un autónomo, soy un docente autónomo y también empiezo a practicar hacia mis estudiantes el ejercicio de la autonomía. ¿Sí me expliqué? Sí, sí. Gracias. Oh, no, ¿de qué? Ok, entonces creo que de acuerdo. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna duda? Ok, entonces déjenme ir a esta parte de qué entendemos por aprendizaje autónomo. Y más que nada, con este mapa que estamos poniendo aquí, este mapa conceptual, con el objetivo también de poder ir construyendo el marco conceptual, teórico conceptual que comentaba Mirna, ¿no? El aprendizaje autónomo, como ustedes pueden ver, tiene muchos aspectos que están interviniendo. Por un lado, desde lo que comentábamos al inicio de la sesión, que a lo largo de la historia han ido surgiendo diferentes términos que en algún momento pareciera que se refieren a lo mismo. Y si revisamos ya en la historia, pues tienen sus sutilezas y sus
a partir del contexto en el que se dio algunos aspectos que los hacen ser diferente, como puede ser esta parte de la autorregulación, la parte de lo autodirigido o el aprendizaje autodeterminado. También tiene que ver, hay autores que mencionan estos aspectos de las diferentes dimensiones, componentes que en determinado momento aborda el aprendizaje autónomo, desde la parte cognitiva, la parte social, la parte afectiva, metacognitiva. Hay quienes hablan incluso de niveles de la autonomía, empezando desde una cuestión que puede ser un control de aprendizaje reactivo o proactivo. Hablan incluso también otros autores de etapas de la autonomía y que entonces, a medida que voy transitando por estas diferentes etapas, voy llegando a diferentes niveles que son en el fondo los que me van a permitir alcanzar la proactividad. Entonces, hay un marco amplio desde el cual se puede estar trabajando el aprendizaje autónomo. Hace un momento que mencionaba esta parte de lo del disfrute, que yo creo que sería deseable que se pudiera fomentar, inculcar en los estudiantes, pues tiene que ver, nos sitúa en una parte afectiva del aprendizaje, ¿no? Y del aprendizaje autónomo. Y entonces, si a lo mejor la intervención que yo voy a trabajar, la voy a trabajar justamente desde esa dimensión, pues aquí empiezo a identificar cuál es ese marco conceptual y entonces en qué teorías puedo estarme apoyando. Empiezo a buscar teorías que ya me sitúen en esos aspectos que quiero trabajar, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Mirna, no sé si quieres agregar aquí algo. Bueno, si no tienen dudas, a lo mejor lo que podemos hacer es que presenten sus sistemas conceptuales como los hayan trabajado, para que entonces podamos hacer retroalimentación en el grupo, ¿no? Que de esto se trata la sesión, para ir resolviendo las dudas del autor de la intervención y resolviendo las dudas del grupo, ¿no? Acuérdense que habíamos comentado la sesión anterior que, bueno, la coevaluación y esta comunicación que tenemos en las sesiones, esa manera de revisar cómo vamos avanzando en nuestros proyectos y cómo vamos avanzando en la definición de nuestra propuesta. Entonces, bueno, algunos llegaron en diferentes momentos la sesión pasada, pero también comentábamos que en esta ocasión no tendríamos como presentaciones definidas por sesión, sino que es quien quiera presentar sus avances, pues la intención es esa, ¿no? Que podamos revisarlo. Entonces, si ya no tienen dudas de esta revisión que hicimos, digamos, si nosotros estamos considerando nuestro sistema conceptual con dos grandes rubros, ¿no? El de enseñanza y la teoría en donde vamos a meter nuestra definición de enseñanza. Y por otro lado, aprendizaje autónomo, como el que nos presentó Larisa, pues tendríamos que ver qué de este sistema puedo recuperar para mi propia propuesta. Entonces, más bien, creo que si alguien quiere presentar su propuesta, pues podemos revisarla. O si tiene alguna duda para definirla, por ejemplo. ¿Yesenia? Y me voy a aventurar porque sí tengo dudas. Sí. Voy a presentar pantalla, si puedo, para mostrar un poquito. Digo, no está terminada del todo, pero sí tenía
algunas dudas. Permítanme. Bueno, aquí, ¿logran ver mi pantalla? Sí. Muy bien. Bueno, yo empecé un poquito como por plantearme la problemática en la que quiero intervenir. Sé que esto también está relacionado con lo que tenemos que hacer para la siguiente sesión, pero fue así de forma como muy resumida. Y entonces, bueno, yo soy docente en la Universidad Pedagógica Nacional y me topé como con varias cosas, ¿no? Los estudiantes, no todos, pero la mayoría reflejaban problemas para comprender lo que leían, estos textos que se les acercaban en cada uno de los semestres, eran como complejos para ellos, ¿no? Y entonces en este diálogo les preguntaba yo, ¿no? ¿Por qué eran tan complejos los textos? Algunos de ellos mencionaban que este cambio de modalidad presencial a híbrida fue muy compleja y llegué a tener comentarios de chicos que decían, es que a mí antes me gustaba mucho leer, ¿no? Pero después de la pandemia como que no me concentro, ya no logro comprender de la misma manera, me es más complejo. Entonces un poquito me fui hacia esto, tratar de identificar las consecuencias de estos 2 años que estuvieron en línea, ¿no? En respecto a la comprensión lectora, y entonces pensaba, ¿no? En una pregunta como guía, cómo apoyar a los estudiantes de 5º semestre de la Universidad Pedagógica Nacional para que desarrollen habilidades de comprensión de textos o comprensión lectora de forma autónoma. Entonces, dentro de este marco conceptual, bueno, creo que yo hice más que definir como estos conceptos, traté de ir ligando más las ideas, pero me centré en el impacto del COVID en la educación superior, después está la comprensión lectora y hablé también sobre el aprendizaje autónomo. Entonces estos fueron como los 3 conceptos o líneas centrales en las que me enfoqué, pero tenía duda de si era suficiente con esto o si solamente tenía que haber de hecho, como una explicación muy concreta de estos conceptos, porque traté de explicar, pues, varios aspectos, ¿no? Del impacto del COVID, por ejemplo, en la educación superior, después que era la comprensión lectora, las problemáticas de comprensión de lectura, las implicaciones de leer textos científicos y académicos para estudiantes universitarios, algunas problemáticas que se presentan o que influyen justo en la falta de comprensión o en los problemas de comprensión de lectura. Y ya después de eso me fui ahora sí al aprendizaje autónomo. Ahora escuchándolas, creo que si bien describí un poco cómo es el papel o cómo cambia el papel del docente, me falta centrarme un poco más en la enseñanza, ¿no? De este aprendizaje autónomo. Ahorita ya lo anoté, porque me centré más justo en qué es el aprendizaje autónomo, ¿no? Y qué implicaciones tiene para los estudiantes de universidad. Entonces, de forma general es como lo he desarrollado. Okay. ¿Me dejas ver tus preguntas otra vez? Sí. Mira, aquí es importante porque si son preguntas de investigación, tendrías que pensar más en qué quiero saber. Entiendo nuestra vocación y nuestra tendencia a tratar de definir desde ahí que somos nosotros los que vamos a hacerlo. Fíjate cómo tu pregunta dice cómo apoyar, ¿no? Entonces, bueno, sí suponemos que la intervención, o sea, que lo que vamos a trabajar acá son proyectos que finalmente definan una intervención en el contexto en el que trabajamos como docentes, por eso esa parte del sistema conceptual está enfocada en la enseñanza. Pero aquí yo te diría, antes de definir eso de, está bien, es la intervención enseñando o como docente que tú vas a hacer,
¿cuántas habilidades de comprensión de textos hay? Pues Es una pregunta sí. que te hago para que tú la vayas pensando y revisando tu sistema. Generalmente lo que pasa es que pensamos en algo muy amplio. Entonces te hago esta pregunta de cuántas habilidades, porque a lo mejor puedes trabajar una. Acuérdense que la vez pasada decíamos eso, no tiene que ser un proyecto muy grande para que yo lo pueda desarrollar y después lo pueda llevar a la práctica, ¿no? Entonces ahí te diría, bueno, quiero desarrollar habilidades, pero a lo mejor hay alguna de esas habilidades que hay que sea más fácil de empatar con el aprendizaje autónomo. Entonces puedo empezar a trabajar solo con esa habilidad y no ver así como toda la comprensión de textos y todo el aprendizaje autónomo. Justo la intención ahorita de lo que presentaba Larisa, nuestra intención era que vieran que no es un solo concepto de aprendizaje autónomo, sino que tiene varios pequeños conceptos y algunos me servirán para mi marco y otros no, porque esos no los voy a trabajar. Entonces, en este sentido, si tú eliges alguna de las habilidades de comprensión de texto y esa se relaciona muy congruente o muy fácilmente con una línea del aprendizaje autónomo, pues entonces redondeas ya tu sistema conceptual y defines tu marco. ¿Me explico? Eso es lo importante de empezar a revisar el sistema conceptual. Idealmente nos sirve más algo gráfico porque así lo vemos, pero ay, perdón, es que leí un mensaje que me llegó. Idealmente trabajarlo así de manera gráfica es más fácil porque como ustedes ubicaron ahorita en el que presentó Larisa, vemos entonces que hay niveles, hay quien trabaja dimensiones, cuáles son, etcétera. Entonces, eso nos ayuda. Hagan ustedes el ejercicio como ustedes autores de su propuesta y yo creo que les podría ayudar. Y luego ahí, ¿cuáles son las funciones del docente? Ya lo está llevando a que, bueno, como decíamos, sí, la intervención estará orientada hacia la enseñanza. Generalmente vamos a pensar en el docente sobre todo en dos papeles, ¿no? Pero ustedes pueden encontrar otro. Vamos a pensar en el docente en dos papeles, ya lo comentaron hace ratito, como el diseñador de esas experiencias que desarrollan autonomía, por ejemplo, o como ese moderador o vigilante, depende del nivel de intervención que quieran hacer del docente, en esa experiencia, ya que se instrumenta esa experiencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ¿cuáles son las funciones del docente? Pues depende cómo definas tu intervención, pero insisto, cuando tú tengas definido qué habilidad de comprensión de textos quieres ligar con qué parte del aprendizaje autónomo, eso creo yo que es lo que te va a definir qué tipo de intervención puedes trabajar y eso te va a llevar entonces a establecer muy claro cuál es la función del docente que se requiere en esa intervención. Y creo que te diría eso en general, creo que, o sea, ahorita que ya trabajaste el marco, ya fuiste haciendo investigación de estudios recientes, te hace más sentido, ¿no? Ya ahorita cómo puedes estructurarlo y esa es la idea de ir poco a poco, ¿no? Gracias, Yesenia. Muy bien. Gracias, Larisa. Gracias. No, al contrario, gracias, muchas gracias, Yesenia. Creo que además de que mostraste cómo has estado trabajando, que va muy bien, también fue muy ilustrativo para el resto del grupo de abordar distintos aspectos, ¿no? No sé si con respecto a ahorita con lo que presentó Yesenia y con lo que estamos platicando anteriormente, ¿alguien más tenga alguna duda? ¿Alguien más nos quiera compartir cómo ha estado trabajando? ¿O no han estado trabajando?
Pues Bueno, acuérdense que mientras alguien se anima, acuérdense que decíamos la otra vez, esto no es un curso, es un seminario y ustedes ahora sí que de manera autónoma necesitan ir trabajando en su proyecto para que entonces no sea enriquecedor este pequeño momento que tenemos al mes para revisión y para lo que puedan aportar otros, ¿no? Y ya que hable María de Lourdes, mejor. Gracias. Gracias. Hola, sí estoy empezando a trabajar un proyecto, si quieren se los muestro, pero lo del marco teórico creo que todavía no lo he trabajado bien, porque me adelanté lo de sistema FODA y creo que eso era en la siguiente sesión. Pero bueno, se los comparto, creo que sí se puede compartir. Déjenme ver. Es que creo que no me deja compartir, o bueno, no sé cómo. Pues si hay permisos para compartir, pues si quieres, si se está dificultando, si quieres enviarlo por el chat y lo proyectamos. Ok, sí. Vale. Si no, Lourdes, igual en la barra que te aparece hasta abajo en el Zoom, hay una flechita como con una carpeta verde y cuando le picas ahí ya te deja compartir. Una carpeta verde. Sí, como... Tal vez, bueno, si es problemas de derecho, te debes de ir a tus configuraciones y darle permiso a Zoom que, bueno, puedas compartir en Zoom. Ajá. Sí, ya vi, gracias. Ay, creo que ya pude. Ya está. Bueno, yo soy profesora docente de primer año de licenciatura en medicina, tanto en la Facultad de Medicina como en la UNISA, pero me quiero enfocar ahorita más pues en la UNISA. Pues durante el ciclo escolar anterior, sí me di cuenta de muchas brechas de aprendizaje que tienen los estudiantes, principalmente porque tienen rezago en cuanto a conocimiento y problemas familiares, escolares, etcétera. Hubo mucho ausentismo en varios de ellos, dificultades o motivación para poder aprender. Lo que me di cuenta es que el aprendizaje autónomo es muy deficiente en ellos, puesto que hay muchos de los alumnos de esta escuela que ingresan sin haber tenido contacto con la universidad o alguna escuela en mucho tiempo. Entonces sí tienen muchas lagunas de conocimientos básicos, como de biología, química. Entonces sí me ha costado trabajo pues aterrizarlos a los temas iniciales que yo imparto, ¿no? Entonces las ideas que yo he tenido es que se pueda, que pueda yo implementar a lo mejor exámenes diagnóstico al inicio de los módulos, tratar de fomentar estrategias de aprendizaje autónomo y y aplicar estrategias, por ejemplo, de paradigma constructivista. Lo que tenía duda es que creo que las estrategias de aprendizaje autónomo fueron del seminario del año pasado, entonces no sé si yo pueda meter esto en el proyecto o solamente estrategias de enseñanza. Eso es lo que es mi duda. ¿Nos enseñas tus preguntas? ¿Hiciste preguntas? No, porque solamente hice una problemática. Okay. No te preocupes. ¿Tú has identificado ya o por la experiencia que tienes algún problema o necesidad en ese contexto en el que tú trabajas, cierto? Sí. Ahora, nos hablabas de dos contextos. Lo que decíamos la vez anterior es para facilitar el desarrollo de la propuesta que eligieras uno de ellos. Ok. Entonces el sería... que tú prefieras. Ajá. Ok. ¿Por qué? Porque entonces te centras en las características de esa población y de ese contexto y te facilitaría como esta primera intervención que tú vas a hacer.
Esa sería una recomendación que te haría, y luego así como dices tú, yo ya tengo identificada una problemática. Ahora, lo más importante creo yo, independientemente de lo que ahorita te diga Larisa, lo más importante creo en este momento es que tú identifiques qué parte de esa problemática, pero específicamente, como decíamos ahorita en el caso anterior, ¿qué parte de esa problemática tú podrías o crees que se pueda resolver a partir del aprendizaje autónomo? Okay. Es decir, no vas a resolver los problemas de aprendizaje de todos tus alumnos, ¿no? Y de todo lo que aprenden. Por eso es importante ir delimitando qué parte quiero trabajar, quiero enfocarme en, no sé, voy a decirlo así, a lo mejor en hábitos de estudio, ¿no? En hábitos de estudio en este sentido de cómo estudian, por ejemplo, ¿no? Que tú le preguntas eso a tus alumnos, ¿a qué le dices tú a estudiar? Entonces ya te van platicando y unos te dicen, subrayar, o a leer muchas veces hasta que casi ya me lo sé, o que yo se lo pueda platicar a alguien. Entonces, incluso en eso, en cómo estudian, tú podías centrarlo, es decir, para que escojas solo una de las problemáticas que estás identificando, ¿ok? O sea, lo mismo que decíamos con Yesenia. Identifica una problemática, esa es la que vas a atender, y lo recomendable sería en este momento también que fuera la que te sea más transparente de ligar o de relacionar con aprendizaje autónomo, ¿no? Para que no te cueste trabajo desarrollarla, pues, porque lo que queremos en este seminario es lograr que tú llegues a tener bien planteada tu intervención como primera experiencia, digamos, y después tú continúes con este proceso como docente que investiga. ¿Ok? Sí. Ok, gracias. Sí, gracias, Lourdes. Y sí, o sea, creo que yo, o sea, coincido con lo que comenta Mirna, creo que pasa un poco lo mismo que decíamos en el caso de Yesenia, tratar de identificar en qué punto, tanto del aprendizaje autónomo, te quieres centrar. Hay aspectos que tú ya mencionas, la parte de problemas familiares, falta de tiempo, había otro, ya me quité. ¿Cómo? Por ejemplo, problemas económicos, porque ellos sí tienen a trabajar, entonces descuidan la escuela. Entonces, lo que quería a lo mejor era implementar estrategias como más didácticas en el aula para llamarles también más la atención. Ajá, pero a final de cuentas, como dice Mirna, uno sería como identificar qué tipo de estrategias son o más del aula por la materia en sí misma, o más a un nivel personal, en una cuestión de hábitos de estudio, de autorregulación, a lo mejor, de planeación. O sea, porque cuando hablamos, incluso dentro de, por ejemplo, en el marco que nosotros nos hemos movido del aprendizaje autónomo, trabajando con lo que propone un autor que se llama María Tassinari. Dentro de la parte de cognición, habla sí de estrategias, habla de técnicas, habla de la planeación y de la organización y de la autoevaluación, ¿no? O de definición de objetivos y de plantearte tus pequeñas metas para llegar al objetivo de aprendizaje. Eso en un nivel como micro. En un nivel macro, pues ahora sí, ¿por qué estoy estudiando? ¿Qué es lo que entiendo por estudiar? Como decía Mirna, ¿por qué estoy estudiando esta carrera? Ya esa planeación, ya no de esa asignatura, sino de la planeación de cuál es mi tiempo de estudio con respecto al tiempo del que dispongo y cómo lo puedo en determinado momento empatar o combinar con mis actividades laborales, mis actividades familiares, etcétera, ¿no? Y entonces ya estoy en un nivel más macro que dónde me pongo yo como alumno y cuál es esa organización, esa autoevaluación que incluso tengo que hacer
con respecto al qué estoy esperando de este aprendizaje, ¿no? Y entonces, si te fijas, son como dos panoramas distintos. Por eso la sugerencia de acotarlo y decir desde dónde quieres trabajarlo, para que entonces tu intervención efectivamente sea mucho más orientada a ese objetivo. Es la parte de estrategias, es la parte de hábitos, es la parte de autorregulación, hacia dónde lo puedes enfocar. Y de esa manera también vas a poder identificar el tipo de intervención que vas a realizar. Efectivamente, tú preguntabas si podías incluir una estrategia. Sí, se puede incluir una estrategia, pero incluso en tu documento mencionabas, no sé si va a ser algo de aula invertida, de aprendizaje basado en problemas, a lo mejor dirías, suena bien el trabajo colaborativo, pero quizás dentro de tus problemas que identificaste de los estudiantes no está la parte social, o incluso no tienen el tiempo para trabajar de manera colaborativa. Entonces, no empataría uno con el otro, o sea, va a ser una estrategia con muchas probabilidades de ser fallida, dado el contexto del estudiante, dado la problemática que identificas. Entonces, para que un poco lo mismo que decía de esta columna de enseñanza y de autonomía, bueno, ¿cuáles son estas problemáticas? ¿Bajo qué en dónde la identifico dentro de ese marco amplio que es el aprendizaje autónomo, para que entonces pueda identificar qué estrategia es la que puedo incluir en mi intervención? ¿Sí me expliqué? Ya quedó claro, muchas gracias. No, ¿de qué? Al contrario, muchas gracias. ¿Alguien más? Tomás, tenías la mano levantada. Ya me acordé. Sí. Hola, soy Tomás, voy a compartir mi pantalla. Ajá. Un minuto, porque me dice... Bueno, yo estoy un poco como empezando con ese tema, entonces en la parte como de lo que ustedes manejan de esto de enseñanza, metodología y todo eso, entonces creo que estoy un poco perdido, entonces si me harían un favor de poner 1, 2, 3 referencias en la página web, creo que me ayudaría para organizar las ideas. Por lo pronto, el proyecto que tengo se tiene en mente es trabajar sobre como una documentación o algo que ayude a nuevos integrantes, principalmente mexicanos, para que se ingresen al análisis de un observatorio que se llama HOC. Entonces, hemos hecho una pequeña lista. Bueno, aquí pueden ver más o menos los puntos que hemos estado discutiendo y atendiendo. Y bueno, básicamente lo único que decidimos es que un poco sería seguirlo de esta parte de marco teórico, que sería lo que llamamos background, dar como las herramientas adecuadas para que cuando uno aborde el taller no se sientan tan perdidos o no se sientan tan desorientados. Y al final del taller pues se les asignaría como un proyecto ya específico como tal pegado más a la investigación. Entonces el objetivo es básicamente introducir a nuevos estudiantes para que hagan análisis en este tipo de observatorios. Entonces eso es lo que es lo que he estado haciendo. Creo que me falta esta parte que, como dicen, de depurar un poco el tema para que se vea un poco más concentrado. Y bueno, eso es lo que se ha estado trabajando. Sí, Tomás, ¿se oye bien? ¿Ahí? ¿Se oye bien? Sí. Bueno, yo creo, y gracias por participar, porque creo que a veces nos pasa justo como, empezar por donde tú estás empezando. Entonces voy a tratar de aprovechar tus avances para explicar esto. Así como les decía que como docentes siempre de entrada nos consideramos parte de la solución,
así como de voy a hacer un proyecto y yo lo voy a solucionar, ¿no? Como decíamos en el que revisamos al principio, suele pasar que nosotros empezamos por el final. ¿En qué sentido? Tú ya sabes que necesitas un taller y ese va a ser el producto o uno de los productos de tu intervención o con lo que tú vas a hacer tu intervención. Eso está bien porque, bueno, en general cuando conocemos nuestro contexto, pues empezamos ya a tener ideas muy claras de qué podría ayudar a solucionar la problemática que estoy identificando. Eso está bien, pero entonces tengo que regresar como al inicio para construir como ese antecedente. ¿Y por qué querríamos construir el antecedente si ya sé que lo que necesito es un taller? Pues justamente porque de lo que se trata, acuérdense, esta idea del seminario es de irme formando como un docente que investiga, que utiliza su aula, sus grupos con los que está trabajando todo el tiempo como esos espacios de investigación. Entonces, sí es cierto que nos toca a veces solucionar de manera rápida como docente y plantear cursos, pero no siempre hacemos como este proceso previo en donde digo, a ver, voy a identificar esta tendencia ahora en educación y voy a ver qué puedo hacer con ella, ¿no? Y entonces, ¿qué haríamos? Pues justamente lo que estamos haciendo ahorita. Así como ahorita tengo enseñanza, que es lo que yo conozco, y algo nuevo que puede ser el aprendizaje autónomo, entonces voy a empezar a conocerlo para tratar de construir una propuesta de intervención que me va a servir, además de mejorar la situación o la necesidad que voy a identificar, me va a servir también como experiencia y para mi propia formación como investigador. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer, Tomás? Pues regresar un poquito si nuestra experiencia como docente, en el caso particular tuyo, ya te dice que lo que se requiere es un taller, pero ahora hay que regresar entonces a ver otra vez de eso que tú has identificado que lo solucionaría ese taller, tiene que ver con qué problemática, y esa problemática dentro de qué teoría de enseñanza está, y lo mismo que decíamos en el caso anterior, cómo puedo ligar algo de eso con el aprendizaje autónomo, de manera que el aprendizaje autónomo esté considerado ya en la construcción también de tu taller. Pero para eso, para justificarlo y para fundamentarlo, hay que trabajar este marco que te sirva de justificación. Suponemos, vamos a hacer el supuesto de que como docente tienes que convencer a tu director de que te deje impartir ese taller, ¿no? O un curso. Pues bueno, qué mejor manera de tener bien claro dentro de mi campo conceptual, qué es lo que estoy tomando como respaldo, y después un marco teórico que yo pueda presentarle tanto al director como a lo mejor alguna comisión que me autorice, o el área de formación docente, o etcétera. Entonces, el trabajarlo de esta manera te va a ayudar a sistematizar e incluso a reafirmar que realmente la solución a la problemática que tú estás detectando sea un taller. ¿Qué tal que son círculos de estudio para alumnos? ¿Qué tal que son una línea de formación docente en otro sentido, con otro propósito? ¿Me explico? Entonces, lo que le faltaría al trabajo que estás haciendo justamente son estos primeros pasos que te ayuden a tenerlo muy claro, y que después, cuando tengas los resultados de esa implementación de tu intervención, te sea muy claro qué es lo que cambió, en qué medida respondiste a la problemática que detectaste, y qué tan bueno es ese producto que construiste para resolver esa problemática que habías detectado. ¿Ok? Gracias, Larisa. Gracias. No, gracias, Petra, gracias, Tomás. Sí, yo agregaría nada más, quizás en este
ir hacia atrás para ayudarte a construir y llegar a la propuesta de un taller, y a lo mejor en el Inter terminas decidiendo que no es un taller, considerar como 3 preguntas, ¿no? O sea, ¿qué requiero para que los estudiantes hagan un análisis del observatorio que mencionabas, ¿no? ¿Qué tipo de formación, qué tipo de actividad académica se requiere para que ellos puedan empezar a trabajar en el análisis de ese observatorio? ¿Por qué ese tipo de solución? ¿Y por qué el aprendizaje autónomo? Porque a final de cuentas, en la parte que nos estabas presentando, que como dice Mirna, ya está en algo aterrizado de manera muy, muy concreta, pero no se entiende bien cuál es el contexto y por qué todo derivó en que la solución sea un taller, ¿dónde queda la parte del aprendizaje autónomo? ¿Sí? Sí, voy a checarlo y ya les voy presentando. Sí, ¿y por qué sería, no? O sea, para que no nos pase también lo mismo que como decía Mirna, que a veces nos dicen, es que hay que dar una respuesta inmediata, y entonces lo inmediato es, hagamos un curso, ¿no? Y ahí estamos haciendo un curso, ya ni nos cuestionamos mucho por qué, para quién y todo, pero tenemos que dar un curso, nos pidieron que tiene que salir un curso, ¿no? Y así de manera forzada decimos, ay, pues es que yo la verdad es que yo no lo haría curso, pero me dijeron que tiene que ser curso, y entonces ya lo encajoné a que tenga que ser un curso. Bueno, que no nos pase lo mismo también con la parte de aprendizaje autónomo, ¿no? Bueno, es que como estoy en el seminario de aprendizaje autónomo, a fuerzas tengo que meter ahí aprendizaje autónomo, pero realmente aquí no trabajamos de esa manera, los estudiantes no se da, o ya resulta que ya todos son tan autónomos que a final de cuentas no voy a fomentar en ellos la autonomía. ¿Desde qué enfoque o desde qué mirada estoy viendo ese taller que está jugando el aprendizaje autónomo, ¿no? A lo mejor efectivamente es porque quiero analizar qué tan autónomos son los estudiantes bajo un contexto de trabajo de esta manera, ¿no? Entonces yo no voy a hacer una intervención para fomentar, más bien voy a hacer una intervención que me va a arrojar información con respecto a qué tan autónomos o no lo son. ¿Sí? Sí, gracias. ¿No? ¿De qué? Ok. Bueno, pues estamos ya casi por terminar. Les agradecemos mucho ahorita, sí, a Yesenia, María Lourdes, Tomás, que nos presentaron y que creo que dio a reserva de lo que ustedes opinen, creo que dio pauta para abordar distintos aspectos que esperamos que les ayude a clarificar la manera de estar trabajando esta parte de marco teórico conceptual. Ana, tienes levantada la mano. Sí, muchas gracias. Bueno, es que estoy un poco confundida. No me pude conectar a la sesión anterior, pero ahorita viendo los proyectos de mis compañeros, quiero saber si puedo utilizar, o sea, mi proyecto sería como el uso de material didáctico para fomentar la autonomía en los estudiantes. Yo pertenezco a la licenciatura en traducción, doy varias materias a lo largo de la licenciatura. En estas materias se ven muchos personajes teóricos, etcétera. Y entonces yo estoy diseñando material sobre tipo adivina quién, tipo memoria, tipo estas situaciones, porque creo, no lo tengo por seguro, pero creo que sería no sé cómo se dice en español, como un aid, como un auxiliar para que los alumnos puedan solidificar su conocimiento de la materia a través de la práctica didáctica con estos materiales. Pero ahora que hablamos del aprendizaje autónomo, no sé si puedo encuadrarlo bien o si mejor busco otra problemática. Ana, bueno, me regreso un poquito a lo que decías al principio. La idea del seminario es ir construyendo la propuesta a lo largo de los meses que dura el seminario. Entonces,
Justo por eso vamos abordando diferentes temas. Y en cuanto a lo que decías, creo que te queda muy bien integrarte ahorita porque el trabajo de la próxima sesión es justamente la parte de aplicar el FODA, la técnica del FODA, para determinar esa necesidad. Tú vas a analizar con lo que cuentas para determinar cuál es tu problemática o necesidad. Entonces, bueno, es algo que, como decíamos ahorita, como docentes trabajando en ese contexto que ya conocemos, a veces hacemos de manera no sistematizada, vamos a decirle, ¿no? Yo identifico, pero el trabajar el FODA centrada en la problemática que tú detectas en tu contexto te va a ayudar a saber, también como le comentaba ahorita Larisa Tomás, a saber si el aprendizaje autónomo o qué parte del aprendizaje autónomo es la mejor opción para resolver esa necesidad. Ahora, para que pueda yo identificarla, por eso tenemos que empezar con el trabajo de ese sistema conceptual y de marco teórico para tener una idea de qué comprende aprendizaje autónomo y ver qué de lo que comprende aprendizaje autónomo puede responder mejor a esa necesidad que detecte utilizando ese análisis, ¿no? Entonces... Es que, perdón, ajá. es que en el mapa que nos presentaba Larisa, ubiqué la parte, la dimensión cognitiva. Ajá. Y pienso que es la dimensión cognitiva la que se puede atacar desde ese punto de vista, Ajá. porque a lo largo de, por lo menos de una materia que yo doy en un solo semestre, se ven como 50 personajes. Okay. Entonces bueno, yo no quiero repetir esto de hagamos examen teórico y nos vamos a aprender como las tablas del 1 y del 2, sino algo mucho más natural que se dé por una sistematización del uso de herramientas, por ejemplo, que en este caso sería una adivina quién, una memoria. Claro, pero antes de definir, lo mismo, te diría lo mismo que a Tomás en este sentido. Antes de definir con qué lo vas a resolver, ten claro qué vas a resolver. Okay. Y entonces, claro, me refiero no solo a que lo aterrices en un área, sino ya esa delimitación que te haga muy fácil ver si la opción que planteas es la mejor. A lo mejor no te da esa claridad, pero justo la intervención te va a servir para tener claro si te ayudó o no a resolver lo que tú esperas. ¿Me explico? Ah, sí. Sí, ya está muy claro. Okay. Y nada más, ¿me podrían dar acceso a la carpeta de recursos, por favor? Muchas gracias. Sí, en un momento les doy el acceso y creo que es uno de los, gracias Ana, creo que en realidad quedarían mi retroalimentación en términos de lo mismo que decía Mirna. Creo que entendiendo a qué se refiere la parte de la dimensión cognitiva en el aprendizaje autónomo, y desde el aprendizaje autónomo y para fomentar el aprendizaje autónomo, pues entonces ya vas a poder valorar si estas estrategias, estas herramientas que estás proponiendo van a poder abonar en ese sentido, ¿no? Gracias. No, de qué. En cuanto a la parte de la carpeta, bueno, creo que lo que vamos a hacer ahorita, los que han entrado a la página y ven ahí las lecturas y la presentación, pues ya que les hace clic, nos mandan un correo donde nosotros les autorizamos que ya puedan entrar y editar, ¿no? Esto lo hicimos en un principio así para que no quede tan abierto y ustedes, quienes estuvieron la sesión pasada, pues vieron que había 170 personas que habían ingresado. Si les decimos cuántas se habían registrado, pues eran 300 y tantas. Entonces, para que no se movieran, no nos editaran y no correr el riesgo de que se pierda ahí cosas, por eso todavía estaba con esa restricción. Pero a la medida en que vamos conformándonos ya como grupo y que vamos siendo los que somos, haremos esa carpeta y les daremos la liga ya con todos los permisos para que ustedes también puedan estar ingresando libremente y que además, si ustedes identifican una lectura, algún recurso que quieren compartir hacia el grupo, también tengan esa posibilidad de estar agregando materiales, ¿no? Entonces,
denme chance del día de hoy para hacer la carpeta y se las estaremos enviando, pero de entrada en un ratito doy los permisos a Ana, que seguramente ahí tengo la solicitud en el correo, y entonces en un momentito damos el acceso a esos materiales. Con eso estaríamos terminando la sesión del día de hoy. Rápidamente, nada más cerrando nuestra presentación, pues, ¿qué es lo que nos toca trabajar hacia la siguiente sesión? Pues esta parte de este marco conceptual teórico con el que trabajarán con sus estudiantes en el aula, ¿no? Entonces, ir reforzando esta parte que, por ejemplo, ya algunos de ustedes ya lo tienen más identificado, ya lo están trabajando, y otros que esperamos que con la sesión de hoy hayan tenido mayor claridad y entonces ya la vayan trabajando este marco conceptual teórico. Creo que con eso estaríamos concluyendo. No sé, Mirna, si quieres agregar algo. Sí, agregar los que ya tengan esta parte, o sea, que están avanzando en su proyecto, si pueden, por favor, empezar a revisar la técnica FODA para poder hacer el análisis, estaría muy bien. Acuérdense que nos vemos una vez al mes, entonces para que no esperen, sean autónomos y siga cada quien con su proceso. Entendemos que de repente uno se atrasa en ciertos momentos, pero es parte del registro, ¿no? Entonces vamos avanzando tanto, más bien, vamos avanzando en el nivel que esté cada quien, pero si pueden ya empezar a revisar y ensayar cómo harían su FODA, ¿no? Qué aspectos consideran. Y si lo tienen completo tanto como para acabar de definir o corroborar, como decíamos, la necesidad o problemática que van a atender, sería fantástico. Porque además las etapas no es algo que se termina y ya no se mueva, o sea que ya terminamos y ya sí se quedó. Acuérdense que este proceso es de ir y regresar, y entonces una de las cosas a las que van a regresar muchas veces va a ser el análisis para definir esa problemática o la necesidad. Entonces, bueno, traten de ir avanzando, de hacer un primer ejercicio y otra vez pues lo revisamos la próxima sesión, ¿no? Y disfruten las vacaciones. Creo que casi todos somos de la UNAM, entonces disfruten las vacaciones que tengan y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todos, felices vacaciones. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.